Como estaba explicando hoy, ya estamos finiquitando la parte teórica, la parte teórica. No hay noticia. Y eh, a partir de semana que viene vamos a dedicarnos a la guía. Yo les voy a dejar prácticamente libres mi horario. Obviamente, si necesitan conectarse, avisan, nos conectamos. Quieren el tiempo libre para estudiar y para hacer la guía o para una cosa, avisan. Si quieren ir al instituto, me avisan. Todo se charla, ¿sí? Todo se charla. ¿Qué contenidos? Hoy vemos lo último. A partir de la semana que viene, a trabajar. Ir trabajando. A poner un cambio más. Ir un cambio. Es... Vamos a ver el tema de hoy. Pseudocódigo. No hay mucho que ver acá. ¿Pudieron leer el apunte? Sí, Yo profe. todavía no lo leí. No, profe. El trabajo de inglés no llegamos. Es... Vamos a leerlo. Vamos a leerlo para antes de... No hay mucho. Vieron que no hay mucho. Como igual que todos mis apuntes. No hay mucho. Después vamos a meterle práctica. El primer párrafo. Hasta acá. ¿Podría leernos, por favor? Nuestra estimadísima Ariana. Bueno, Los aplausos, chicos, los aplausos. ay no. Sube al escenario. Ah, pero lo puedo agrandar así lo leo de la Ah, pantalla. sí, sí, sí. Uh, El pseudocódigo es un pseudo lenguaje de programación. El prefijo pseudo viene del griego, no sé qué cosa, fraudulento, falso, siendo un símbolo de un idioma natural con Pascal. C o cualquier otro lenguaje de programación suficiente extendido como para ser fácilmente entendido. La idea es permitir que, con un conjunto básico de primitivas instrucciones, le sea posible al programador pensar en la solución del problema y no en la máquina que va a ejecutar el algoritmo, sin, por otro lado, estar demasiado alejado de la máquina. En otras palabras, la idea es que el programador pueda pensar en la solución del problema y que esta solución sea fácilmente implementada en la computadora. Muchas gracias, señorita. Oh. ¿Qué es el pseudocódigo entonces? Es un falso código. ¿Sí? Nosotros, cuando implementábamos nuestros algoritmos que estaban en diagrama de flujo, lo implementábamos en lenguaje de programación, ¿sí? En Pascal. Vimos un par de ejemplos en JavaScript, creo que la primera clase, la segunda. Pero elegimos Pascal por su facilidad. Bien, entonces, un pseudocódigo es un falso lenguaje de programación y como dice esa parte, es una simbiosis de un idioma natural con cualquier lenguaje conocido, ¿sí? Que sea suficientemente extendido. Lenguajes conocidos, lenguajes muy usados en el ámbito académico principalmente. Hay muchos lenguajes usados en el ámbito laboral, pero no son tan usados en el ámbito académico. Los Pascal, C, Java, son lenguajes que son muy usados en las universidades. Entonces, generalmente, es, el pseudocódigo es una simbiosis del idioma nativo del programador con
alguno de esos lenguajes. Profe, ¿qué es una simbiosis? No, ¿nunca vieron la película de Spider-Man de Venom? Venom, bueno, eso es una simbiosis. ¿Sí? Cuando dos cuerpos y... ¿no? No me pregunten de biología, pero es algo de biología. Se mezcla, ¿sí? Entonces, en ese caso, en nuestro caso, usaremos español y vamos a utilizar una estructura similar a Pascal. Similar a Pascal. Porque es el lenguaje que nosotros usamos. ¿Alguna pregunta? Otra cosa que cabe aclarar acá es que el programador utilizando pseudocódigo, al igual que pasaba con los diagramas de flujo, piensa en la solución del problema y no en la máquina. ¿Sí? Vieron que siempre les decía, es importante hacer primero los diagramas y no pensar en Pascal. No piensan en FPC, no piensan en el compilador, no piensan en Kate, en Gedit, en bloc de notas, en VS Code, en nada de eso. Piensen y céntrense, enfóquense en la solución del problema. Hagan el diagrama. Una vez que ya saben cómo solucionar el problema, entonces ahí vamos a elegir el lenguaje o vamos a ver cómo compilar. Ahí se van a tener que corregir los errores, ¿sí? Pero ya es otro tema. Primero hay que centrarse en la solución del problema. El pseudocódigo permite lo mismo. Uno se centra en la solución sin preocuparse con el lenguaje, sin preocuparse con los errores de compilación, pero a diferencia de los diagramas de flujo, que son muy distintos a los lenguajes de programación, el pseudocódigo no está, por otro lado, sin estar demasiado alejado de la máquina. Es tan alejado porque la estructura es muy similar a un lenguaje de programación. ¿Quedó claro acá? Sí, 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 profe. profe. Profe, ¿cuál tengo que usar? ¿Diagrama de flujo o pseudocódigo? Si ustedes están en un equipo donde la mayoría son programadores o todos son programadores, vayan por pseudocódigo de una. ¿Sí? Ahora, si en su equipo la mayoría son diseñadores, eh, maquetadores web, diseñadores gráficos, o el jefe del proyecto que no es programador, entonces usen diagramas, porque los diagramas son más fáciles de comprender para los que no son programadores. Es más fácil explicar con diagramas para no programadores y con el pseudocódigo para programadores. ¿Cuál tienen que saber usar? Bien, los dos. Tienen que saber hacer los dos porque les puede tocar cualquiera de los dos. O puede ser que no les toque ninguno, pero por lo menos saben hacerlo. ¿Sí? Siguiente párrafo. ¿Podría leernos, por favor? Camila, sube al escenario. Camila. ¿Estás, Camila? Camila. Parece que no quiere recibir el Oscar, Camila. Bueno, si no leo. Darío. Gente en la lista. Darío. Vamos a ver. Tiene que empezar, profe, de abajo para arriba. Siempre empieza de arriba para abajo usted. Tienes razón, ¿eh? Tienes razón. La próxima clase vamos a empezar de abajo para arriba. Por favor, Darío. Ole, profe. Ahí está. A ver. Oh, Roberto. Ahí está Roberto. Por favor, Roberto. Ahí está. Dice, así, para representar nuestros algoritmos, usaremos el español, aunque, por supuesto, no podríamos utilizar toda la riqueza gramatical del español. Por un buen motivo, la ambigüedad.
Veamos la siguiente frase. La palma recibió un tajo de acero afilado. Esta expresión puede tener al menos dos sentidos diferentes, asociados a las acepciones de la palabra palma. Palma puede hacer referencia a una planta, un instrumento de acero como una hacha o un machete. Puede efectuar una incisión en la corteza de una palma. Pero palma es también la palma de la mano, que puede recibir una herida infligida por un cuchillo de acero. Nosotros con facilidad distinguiríamos por el contexto cuál de los dos sentidos es válido. Sin embargo, una computadora está desprovista de la capacidad de procesamiento semántico necesaria para interpretar una frase ambigua como esta. Para evitar este y otros problemas, utilizaremos un conjunto de reglas que tiene por objetivo restringir y estructurar el uso del idioma español en la representación de los algoritmos y que intencionalmente se aproximan a los lenguajes de programación reales, facilitando la futura codificación de los algoritmos. Muchas gracias, Roberto. Fuerte y claro. Ahí ya tengo mis asistentes de sonido. Bien, como leyó el compañero, nosotros vamos a usar español, pero no vamos a escribir oraciones en español, es obvio. Así como nosotros, al escribir el código en Pascal, lo hacíamos en inglés, pero no con toda la riqueza del idioma inglés, con el español también vamos a limitarnos a algunas palabras claves. Por ejemplo, programa, inicio, fin, para, mientras, repetir, sí, según caso, ¿sí? Nuestro idioma estará limitado por el tema de las ambigüedades. Tenemos que ser específicos. Recuerden que el algoritmo es preciso, definido y finito. Tiene que ser preciso, definido, tiene que ser muy específico. Lo que nos impide usar un idioma su totalidad. Y vamos a ser bien estructurados, como hacíamos con Pascal. ¿Alguna pregunta? Disculpen si hay algún error ortográfico por acá. ¿Se me escucha, profe? Sí se escucha. Vamos a... Como ¿el pseudocódigo lo podemos escribir en un editor de texto nomás o en el mismo compilador también sirve? no, en un editor de texto. No, no vamos a compilarlo porque no, no se compila. Claro, sí, no se compila, digamos, pero a la hora yo decía porque hay que sacar captura para el práctico de PDF. Sí, pero del Entonces, texto. Un editor de texto pueden usar el Gedit, pueden usar el Kate, pueden usar bloc de notas. ok, perfecto. Además, vamos a ver ahora cuál usamos porque no sé cuál, si alguno colorea la sintaxis. ¿En qué se escriben los pseudocódigos? En lápiz, con lápiz y papel. Obviamente que no es nuestro caso. Pero generalmente los pseudocódigos se escriben en lápiz, papel, antes de pasarlo a un formato digital. Observen algunos detallitos que hay acá. La declaración de variables, muy parecido a lo que ya vimos en diagrama de flujo. No voy a entrar en mayores explicaciones. Asignación de valores a una variable, lo mismo que ya hacíamos con los diagramas de flujo. Tampoco voy a entrar en grandes detalles acá. Bloques de instrucciones, similar a lo que veíamos en diagramas y también en Pascal. Todo que está entre begin y end de alguna estructura, ¿sí? O entre algoritmo y fin de algoritmo, ya lo veremos. Comentarios, así como agregábamos comentarios en Pascal, podemos agregar también utilizando las mismas reglas, las barritas. Indentación es... Indentación es un anglicismo, ¿no? De indentation.
No hay, los libros suelen traducir como indentación. Los libros de desarrollo. Ya por ahí en internet van a ver que ponen indentación. La N, indentación. ¿Cuál es la correcta? No hay, porque es una palabra que solo existe en inglés y viene del griego, entonces no hay en español, por lo menos en los diccionarios. Yo voy a referirme como los libros, los grandes libros de programación en español y en portugués que hay, yo lo voy a referir como indentación. ¿Y qué es la indentación? Es el margen. Cuando hacíamos los códigos, Pascal, siempre usábamos la indentación. ¿De acuerdo? ¿No? ¿Sí? Usamos indentación. Ejemplo, término del factorial. Tenemos este margen acá. Cada estructura nueva, por ejemplo, empezamos un sí, tenemos otro margen, una sangría, ¿no? Se podría decir. Acá tenemos el for, otra sangría. Eso es indentación. Pero, profe, ¿por qué entonces no decimos solamente sangría en lugar de usar un término anglosajón? Porque la sangría, ustedes pueden hacer nivel 1, nivel 2, nivel 3 y después en la siguiente línea volver directamente al nivel 1. Son las sangrías de los documentos. Por ejemplo. Ya con la indentación, ¿no? Observen que tenemos nivel 1, acá tenemos nivel 2, nivel 3. Y tenemos que volver a nivel 2 antes de volver a nivel 1. Yo no puedo pasar directamente del nivel 3 al nivel 1. Esa es la principal diferencia entre indentación y sangría. Si quieren decir margen, sangría, también es válido. Y acá abajo tenemos un ejemplo, el clásico, escribir un algoritmo que pida y las opera con operaciones aritméticas básicas. Y observa, declaración de variables, las variables, el tipo de datos, en lugar de program, como digamos en Pascal, tenemos algoritmo. Observen que el algoritmo termina en fin algoritmo, es como las formitas, los terminators, ¿no? El inicio y el fin, los terminadores de los de flujo. Le damos un nombre. Es un comentario. Observen que acá tenemos indentación, el margen. Escribir. También pueden usar mostrar. Da igual si ponen mostrar o escribir. En los lenguajes de programación como Pascal es write, ¿eh? Escribir. Entonces, por eso yo prefiero usar escribir. Leer, equivalente al read line o read. Tenemos acá con más comentarios, las sentencias, las instrucciones. Tenemos acá el sí. Observen cómo se representa la estructura sí. Entonces, tiene 2 igual a 0. Entonces, escribir no se puede dividir por 0. Si no, se calcula la división y escribir mostrando el resultado. ¿Cómo se delimita el fin del sí? Con la palabrita fin, para finalmente llegar a fin del algoritmo. Vamos a ver cómo se hacen los bucles, ¿sí? Pero no tiene misterio, ¿no? ¿Cómo sería un bucle mientras? Mientras, paréntesis, hacer. Repetir sería repetir hasta que. Y para sería para la expresión hacer y fin para. Así como hacíamos en Pascal, vamos a traducir a español. ¿Alguna pregunta?
Parece que no. Hasta ahora no. La práctica. Profe, buenas tardes. ¿Hay algún programa que compila escribiendo el pseudocódigo así en español? Hay el PSINT. PSINT. Pero no es la idea, ¿no? La idea es hacer el diagrama, hacer el pseudocódigo y hacer el código en Pascal para después compilar. Y un programa en Pascal no se puede usar en otro lado, salvo en PSI. Nunca lo usé el PSI. Yo me enfoco más en la forma que se trabajaría la vida real sería, no tanto en lo que es. Obviamente que tenemos que empezar por acá. Vamos, ¿cuál ejercicio quieren hacer? Me habían dicho uno. El otro día, ese era, ¿no? El 32, ¿puede ser? Sí, ese fue el que le había dicho tú. No, ese, ¿no? Desarrollar un algoritmo que determine si un número ingresado es primo o compuesto. ¿Quieren hacer este en pseudocódigo? Sí, profe. Sí, profe. Hacerlo. Vamos a ver si hay. Yo voy a abrir Kate. Ustedes pueden abrir blog de notas. Hasta en Word pueden hacer. Ni siquiera. Voy a crear un nuevo acá. Voy a ver si hay coloreado. Claro, siempre está todo código fuente. Ya tenemos. Mira. ¿Dónde colorear? Bueno, si no hay, lo voy a buscar bien. Lo voy a dejar como free basic. ¿Cuál es el ejercicio? Vamos a hacerlo del principio. Copio la consigna. Vamos a hacer como si ustedes estuvieran haciendo el trabajo práctico. Vamos a sacar la consigna. Agregó un análisis preliminar. Es más cómodo que el día, por lo menos. Acá estamos más cómodos que el día. Datos de entrada. ¿Cuáles son los datos de entrada de ese programa? Un número. Un número. Y vamos a usar entero. Número entero. La info de salida. ¿Cuál sería? Si es primo o compuesto. Si el número es primo o compuesto. Clase pasada o clase antepasada, habíamos visto que era un número primo y que era un número compuesto. ¿Cuándo el número era primo?
Cuando es divisible por 1 y por el mismo número. Exactamente. Y ningún otro. Ningún otro. Porque todos los números son divisibles por sí mismos y por la unidad. Pero solo aquellos que son divisibles solamente por sí mismos y la unidad son primos. Son divisibles por otros números, sería un compuesto. Entonces tenemos que verificar cuántas veces tal dicho número es divisible a partir de 1 hasta la n. Y eso vamos a hacer acá, vamos a explicar un poquito a la parte de proceso. Si quiero recorrer de 1 a n, número, yo voy a utilizar un bucle. Esperando de 1 hasta n. Donde n es el número ingresado, obviamente. Si un contador, al verificar que n es divisible por los valores del rango de la iteración es mayor que 2, si un contador, al verificar que n es divisible por los valores del rango de la iteración, o sea, de 1 hasta n, mayor que 2, este número n ¿sería qué? Primo. Al revés. Porque si del rango de 1 hasta n el contador es mayor que 2, es porque fue divisible por 1, por n y por algún otro. ¿Se entiende? ¿Entiende o no? No. Imaginen que yo ingresé 8. ¿Sí? Y voy a repetir, el bucle va a ir de 1 hasta ¿cuánto? 8. 8. En ese bucle, yo voy a preguntar primero si n dividido el valor de la variable de control, que en ese caso es 1, y el resto es 0. ¿Eh? Si 8 mod 1 es igual a 0, entonces al contador yo le voy a sumar 1. ¿Sí? Después, la iteración va a tener 2. 8 mod 2 es igual a 0. ¿Verdadero o falso? Yo puedo dividir 8 y 2 con una división entera. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿contador qué va a tener? 2. En la siguiente iteración va a tener 3. 8 mod 3 igual a 0. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, Falso. porque no es divisible. Entonces el contador sigue en 2. ¿Sí? El siguiente valor de la variable de control será 4. 8 mod 4 igual a 0. ¿Verdadero o falso? Verdadero. 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 Entonces el contador va a tener 3. ¿Sí? 8 mod 5. Falso, ¿no? Mod 6. Falso también. Mod 7. Falso también. Mod 8. ¿Verdadero o falso?
Verdadero. 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 Entonces el contador va a tener 4. Como ya se igualó la variable de control con el valor límite, por de fin, sale del bucle y contador va a tener 4, indicando que 8 es un número compuesto. ¿Se entiende? Vamos a imaginar que el usuario ingresó 5. 5 es primo, ¿no? O 7. 7. Ingresó 7. El usuario ingresó 7. El bucle va a iterar, variable de control va a tener 1 hasta 7. Contador todavía tiene 0. Primera iteración, 7 dividido 1, 7 mod 1, igual a 0. ¿Verdadero o falso? Verdadero, ¿no? Entonces el contador tiene 1. 7 mod 2, ¿verdadero o falso? Falso. Mod 3, Falso. Falso. mod 4, Falso. mod 5, Falso. mod 6, Falso. mod 7, Verdadero. ¿Y contador sería 2? contador sería 2. O sea, si el contador es 2, es porque el número es solo divisible por sí mismo y por la unidad. ¿Entiende? Sí, ahora sí. Ahora quedó. Y ahí sería primo el 7. Ahí sería primo el 7. Entonces, ya tenemos el razonamiento, ¿no? Ya tenemos el razonamiento. Dice el contador, verificar que n dividido bla, 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 es mayor que 2, sería, n sería compuesto. Si no, sería así que con esto ya podemos tener una idea de cómo va a ser nuestro programa. Vamos a tener un bucle, un para, vamos a usar un para porque ya sabemos que va a repetirse n veces el valor del dn. Vamos a tener un contador para contar cuántas veces se va a hacer divisible ese número. Y eso sería todo. Voy a guardar. Algoritmo. Clase 13, clase 14. Pseudocódigo. Primos. En pseudocódigo. Vieron, chicos, en la programación, en definitiva, lo importante no es el lenguaje, no es el diagrama, no es la herramienta. ¿Qué es importante en la programación? Cultura La lógica. general, profe. Pensar la lógica y el razonamiento. ¿Sí? ¿Qué dijiste, Fabián? Que justo no te entendí. Cultura general, digo. Y también. Eh, voy a guardar, a ver si lo guardo como punto paz y me toma con... No, era paz. O sea, como TXT lo guardo. Unos puntos. Voy a guardar de nuevo. Vimos 2. No sé qué pierde el archivo, ¿no? Lo importante es la lógica, el razonamiento. Porque uno puede buscar en Google qué es un número primo. Si uno no se acuerda por ahí, puede buscar. Pero este proceso, tiene que pensar, no queda otro.
Vamos a crear las variables. Una para n, en minúsculas, las variables siempre en minúsculas, chicos. Vamos a tener la variable de control del bucle. La variable de control que vamos a llamarla i, de iteración. O vuelta, ¿no? Iteración o vuelta. Y vamos a tener un contador de primos, ¿no? Contador de divisiones. Contador de divisible. ¿Cómo podríamos llamar a la variable? Contador. Aquí está. Contador de divisiones. Abreviado. De tipo entero. Las tres, ¿no? Tres serían. Observen que hasta acá no hay ninguna diferencia con los diagramas de flujo. Pero, a partir de ahora, viene la estructura del pseudocódigo. Ya tenemos acá un ejemplo. Es solo seguir esos ejemplos. Algoritmo, fin de algoritmo. Entrada. Datos de entrada. Hice un comentario. Vamos a escribir en pantalla, entre comillas dobles, ingrese un número. Se lo lee y se lo almacena ¿a dónde? En N. En N. ¿Hace falta usar punto y coma al final? En realidad no. Yo por costumbre. Yo tengo la costumbre de usar punto y coma por Pascal. Si lo ponen, no está mal. Si lo omiten, tampoco está mal. Yo lo voy a tratar de no usar punto y coma. Perdón, profe, se escribe en mayúscula, no escuché si dijo eso. Ah, sí, perdón por no aclararles. Las palabras claves, así como en Pascal hay palabras claves, ¿no? Como right line, var, use. En nuestros algoritmos también vamos a usar unas palabras claves como algoritmo, fin, leer. Estas palabras, para diferenciar de los textos o de las variables o textos que se muestran a los usuarios, estarán todas en mayúscula. Aquí, miren. Como indicando que son palabras clave. Voy a aclarar con un comentario acá arriba. Las palabras clave estarán siempre en mayúscula para diferenciar variables y literales de cadena. Literales de cadena es eso lo que va entre paréntesis. Ingrese un número. Ese es un literal de cadena. Bien, ¿cómo seguiríamos? Vamos a iniciar un contador. Si bien ¿En cero, profe? el contador en cero. Vieron que el para, la variable de control del para no necesita ser inicializada, pero sin el contador de divisiones, porque ese va a determinar si es primo o no. Contador de números divididos. Contador divs, le voy a asignar 0. Iniciamos en 0. Obviamente,
por defecto, los valores ya están en cero de las variables. Como cuando hacemos las pruebas de escritorio, vimos eso. Es más, ese ejercicio está ideal para usar pruebas de escritorio. Nos da tiempo, lo hacemos. Nos da la gana. Iniciamos el contador de números divisibles. Entonces a CNT cont divs le asignamos 0. Y empezaríamos con un bucle. Habíamos dicho, vamos a usar un bucle para, ¿no? Para hacer. Voy a delimitar acá su cuerpo, ¿sí? Impar. Para comenzar acá, termina acá. Y entre paréntesis, que no es obligatorio, pero yo voy a agregar un paréntesis como para que se acá adentro. Para y de 1 hasta n o 1 hacer. Recuerden que paso 1 no es obligatorio, ¿sí? Porque por defecto el paso ya es 1. Si quieren saltar de 2 en 2, vamos a usar 2 o 3. En ese caso es de 1 y 1. Se podía omitir esta parte. Y por defecto, o sea, acá estamos inicializando y en 1 y va a repetir hasta n, que es el valor que ingresó el usuario. Se podría verificar antes si el número es mayor que 0, por ejemplo. Podríamos preguntar eso. Pero vamos a centrarnos solo en el problema de la división. Después, el problema de ser número real, ser número negativo, ser número negativo, es otro tema. Bien. ¿Qué tenemos que hacer adentro del bucle, chicos? Ya tenemos el bucle, iterando de 1 hasta n. Acá. Tenemos que preguntar si n es divisible por el valor de i. Si es verdadero, se incrementaría el contador de divs. Así sería. Vamos a usar un si. Miren cómo es el si. Si, entonces, si no y fin si. No vamos a usar si no. No hace falta. Y vamos a usar solamente si entonces y terminaríamos con fin si. En ese caso no hace falta el si no. Si no entienden, chicos, interrumpan, ¿sí? Porque yo voy explicando y doy por sentado que están, si algo no entienden, interrumpan. Profe, este ejercicio está haciendo en pseudocódigo, ¿verdad? En pseudocódigo. Este es pseudocódigo. Y, o sea, tenemos que hacerlo en diagrama y después compilarlo en Pascal también, ¿o no? Exactamente, para el trabajo práctico. Ah, ok. Para el trabajo práctico lo vamos a convertir a diagrama y después lo vamos a escribir, a implementar en Pascal. Si n mod i es la variable de control igual a 0, entonces contador de divs le asigno el valor que ya tiene el contador de divs, que es 0, más 1. No hace falta punto y coma. No hace falta punto y coma. Y eso sería. Solo nos quedaría en la salida
Si el contador de divs es igual a 2, es porque el número ¿es qué? Compuesto. Si es, Primo. si es igual a Primo. 2, si es igual a 2, es primo. Si es igual a 2. Si es mayor que 2, entonces es. Entonces acá sí vamos a usar el sí, el entonces, el si no y el fin. Si el contador de divs es igual a 2, vamos a mostrar escribir n concatenado con espacio es primo. Si no, n concatenado con es compuesto. Observen la indentación. Acá tenemos nivel, otro nivel, tenemos un tercer nivel. Fin del algoritmo. Y eso es todo. ¿Quedó claro? ¿Quieren hacer una prueba de escritorio? ¿O quedó claro cómo está así? ¿Quieren hacerlo en diagrama de flujo? ¿O ya saben cómo hacerlo? ¿Ya se dan cuenta cómo hacerlo? ¿Qué dicen? Para mí quedó clarito, profe. Claro. Sí. Les quedaría, entonces yo les dejaría de tarea, que también ya les va a servir para el trabajo práctico, obviamente, hacer ese mismo ejercicio, pasarlo primero a diagrama de flujo, después lo compilo en Pascal. ¿Les parece? Sí, profe. ¿Los demás tienen alguna pregunta? No, profe. Ariana, Darío, Exe, Alexander, Roberto, Fabián. No, profe. Igual tenemos ahí 40 para, para ir practicando, así que. Y sí. Entonces, consejo que les doy. Ahora termino la clase, si no tienen más preguntas o nada que hacer, que hagan, aprovechen que están con la mente calentita, terminen ya ese ejercicio, pásenlo a diagrama de flujo, después lo pasan a pseudocódigo, perdón, a Pascal. Y manden la captura en el grupo de Telegram, como para ver si está bien, ¿sí? Manden el diagrama, por ejemplo, profe, así está bien. Sí, ustedes ya, ese ejercicio ya lo tienen adentro. Y es uno de los más difíciles, creo. No difíciles de hacer, el código en sí. Es difícil llegar a eso, ¿no? Porque yo vi gente que hace ese mismo ejercicio con el triple de líneas. Lo hacen muy largos y funciona, pero es muy largo. Profesor, Sí, está bueno. todos los ejercicios de la guía tenemos que hacerlo en pseudocódigo también, ¿o no? Sí, 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 sí. En pseudocódigo, acá, a ver. A ver la consigna arriba. Resolver los problemas en diagrama de flujo y pseudocódigo, precedidos de su análisis preliminar y declaración de variables, e implementarlos en lenguaje Pascal. Tienen que Ah, hacer dale, está. todos Perfecto. esos pasos que están acá para todos. ¿Sí? Hay tiempo todavía. ¿Cuándo era la fecha de entrega del práctico? Es 31 de julio. Tienen casi 2 meses para hacerlo. ¿Sí? Y por más que estén de vacaciones,
Imaginen que llegó julio, bueno, estamos de vacaciones. Igual, escríbanme. Escriban en el grupo, pregunten en el grupo. Tienen todas las vacaciones para terminarlo. Como les había aclarado, termínelo antes para que yo tenga tiempo de corregir. Asegurar que ustedes llegan al 8. ¿Sí? No llegan al 8, entonces pueden corregirlo. Pero tienen bastante tiempo para hacerlo. Obviamente, como me comentaron y como yo sé, porque también ya fui estudiante, no es la única materia que tiene. Otras materias. Pero hay tiempo, sí. Hay tiempo para hacerlo. Hay tiempo. ¿Estamos? Sí, profe, sí. Sí, profe. No, profe. Cualquier cosa, clase que viene, el lunes nos conectamos. Por ahí, si no quieren conectarse porque quieren hacer la guía o quieren estudiar para otra materia y sacarse de encima, me avisan. ¿Sí? El miércoles que viene, si quieren, vamos al instituto. Yo estaré allá, casi seguro. Si quieren, nos conectamos. Y los que estén por allá ya pasen a saludar y a compartir unos mates. No lleven bebida alcohólica porque yo manejo casa, ¿sí? A ver, me llevaron cerveza. Yo no puedo decir que no. Tengo que estar después esquivando los controles. Igual entre semana casi no hay control últimamente. Así que lleven más cerveza si quieren. Bueno, chicos. Bien. Nos vemos entonces. Un abrazo a todos y hasta la semana que viene. Chao, chao. Nos vemos, profe. Buen fin de Nos vemos, profe. Nos vemos. Nos vemos.